Que la paz, amor y abrazo de Dios sea con cada uno de nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos a esta nueva serie, una enseñanza poderosa sobre el reino de Dios, algo que quizá muy pocos creyentes entienden, algo fresco, algo nuevo. Oremos ahora mismo, nos ponemos de acuerdo en las naciones para recibir esta palabra que tiene el poder para transformar nuestras vidas y nuestra forma de pensar. Allí donde estás, te pido que levantes tu mano al cielo y le pidas al Dios del cielo que te bendiga. Comienza a decírselo ahora: Dios mío, bendíceme a través de esta palabra. Transforma mi vida, mi hogar, mi familia, mi ministerio, en el nombre de Jesús. Y todos decimos un fuerte amén y amén. El reino de Dios. Voy a hablar en estos días sobre 4 elementos infaltables. Si te falta uno de ellos, no es reino de Dios. Romanos 14, 17. Ya mismo vamos a la escritura rápidamente, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, y dígalo conmigo por favor, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida, no es bebida, es 3 cosas. Aquí dice 3, después te doy la cuarta. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y luego dice 1 Corintios 4:20, ya leímos Romanos 14:17, ahora vamos rápidamente a 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Allí tenés 4 características del reino de Dios. Si te falta alguna de ellas en tu vida, en tu hogar, en tu ministerio, en tu evangelismo, es que te está faltando un pedazo del reino, un pedazo de la autoridad de Dios. El reino de Dios consiste en poder y también vimos que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bien, la frase reino de Dios aparece 69 veces en el Nuevo Testamento, perdón. Y reino de los cielos, que es lo mismo, reino de Dios, reino de los cielos, 32 veces. Quiere decir que es una enseñanza muy, pero muy válida, muy importante, muy repetida en todo el Nuevo Testamento. Entonces hay 4 elementos infaltables. Dígalo conmigo: poder, justicia, paz y gozo. Si te falta alguno de ellos, ya sabes que algo tenemos que cambiar. ¿Bien? Reino de Dios, reino de los cielos. El reino de Dios, esto es según una enciclopedia secular, pero dice que en griego es basileia, esa es la palabra griega para reino, basileia tu deu, que quiere decir reino de Dios o es igual al reino de los cielos. Es un concepto importante en el judaísmo, en el cristianismo y aún en el islamismo. Aquellos que quieren testificar a los musulmanes, prepárense porque acá tienen un concepto que ellos también tienen, general, sobre el reino de Dios. Se refiere al reinado o soberanía de Dios que está sobre todas las cosas y no se parece al reinado de los poderes terrenales. Es más alto, es superior, es sublime. El Evangelio del Reino, la Biblia habla. Jesús predicaba sus primeros sermones: el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista también. Pablo también predicó el reino de los cielos. El reino de los cielos está entre vosotros, le dijo a sus discípulos. Quiere decir que esa autoridad, ese reinado, ese gobierno de Dios, no solo está en los cielos, también está aquí entre los creyentes. Y dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué significa la palabra reino? Reino es, como dijimos, basileía en el griego, autoridad real, quiere decir, realeza, dignidad real y por supuesto todo un territorio que representa el reino de los cielos. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que voy a estar enseñando en estos días, en estas semanas, yo creo, mi hermano, que nos cambia la forma de hacer evangelismo, nos cambia la forma de orar por los enfermos, de echar fuera demonios, nos cambia toda la teología, ¿bien? Porque algunos hasta ahora han seguido el evangelio de la iglesia local, el evangelio de mi grupo, el evangelio de mi ministerio, pero no entendieron el evangelio del reino. El evangelio del reino abarca todo. La iglesia abarca una parte, el reino de Dios es todo, es eterno. La iglesia es temporal, aunque vamos a estar con el Señor por los siglos de los siglos, pero el reino fue siempre, estuvo siempre, no fue fundado ahora o hace 2000 años. El reino de Dios siempre. Entonces, el reino contiene la iglesia. La iglesia es más pequeña que el reino.
Entonces esto nos va a estirar, prepárate porque te va a estirar tu forma de pensar. Vamos a algunas escrituras importantísimas. Lo que podés hacer después es repasar esto porque no te va a dar el tiempo, lo voy a mencionar muy rápido. Mateo 13:24 les refirió esta palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esto es, se compara con el trigo y la cizaña, crecen juntos por un tiempo hasta que Dios separa las dos cosas. Pero fíjate, atendé a esto, se trata de crecimiento. Mateo 13:31, la parábola de la semilla de mostaza, siendo pequeña, se hace un árbol gigante. Crecimiento, otra vez. Fíjate que esto no es estancamiento, esto no es el evangelio de la religión, el evangelio de la denominación, el evangelio de comunionet, este es el evangelio del reino. Mateo 13:33, la parábola de la levadura que en silencio va leudando toda la masa, afecta todo. ¿Qué afecta a la levadura? Todo. ¿Qué afecta al reino de Dios? Todo. Afecta a la política, afecta a la educación, afecta a la religión, afecta a la sexualidad, afecta a las finanzas, afecta el estado de ánimo. Todo lo afecta el reino de Dios. Es decir, esta pequeña levadura afectó o leudó toda la masa. Fíjate la influencia, fíjate el poder del reino de Dios. Hoy estamos enfatizando el punto número 1 de esos 4 ingredientes. Qué poderoso es el reino de Dios. Mateo 13:44, un tesoro escondido. Un hombre fue, vendió todo lo que tenía, compró ese campo donde estaba ese tesoro. El valor del reino de Dios, la importancia, la prioridad del reino de Dios. Mateo 13:45, la perla de gran precio. Mateo 13:47, es semejante a una red. Otra vez, pesca, ganar, conquistar, es como una red que se tira y trae muchos peces, ¿bien? Todo te está hablando de avanzar, no te está hablando de estancamiento, sino de avance. Si tu grupo es un grupo del reino de Dios, tenés que estar anunciando estas verdades y tenés que estar declarando que tu grupo va a rebalsar, tu grupo de discipulado, tu congregación va a rebalsar, te va a faltar lugar, va a ser como una red, va a ser como levadura, va a ser como grano de mostaza. Mateo 13:52 dice que es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas, el Nuevo Testamento, y cosas viejas del Antiguo Testamento. El reino de Dios abarca todo. La iglesia es más Nuevo Testamento. El reino de Dios es siempre, desde la fundación. Mateo 18:23, los 2 deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esto habla del amor, de la benignidad de nuestro Dios en perdonar. Y a veces siervos rebeldes que no quieren perdonar a otros. Mateo 21 también nos habla de los obreros de la viña. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para contratar, crecer, delegar, trabajar. Es impresionante esto, te habla de un avance. El reino de Dios no es estancamiento, es poder para avanzar. Mateo 22:2, ojalá tuviéramos más tiempo. Hizo una fiesta de bodas a su hijo. Fiesta, invitó gente, multitudes, cantidad, abrazo de Dios. Mateo 25:1, la parábola de las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas. La parábola de los talentos que fueron multiplicados, te habla de que el reino de Dios es orden, es poder, es santidad para conquistar. Vamos a orar ya mismo y dejar que el poder del reino de Dios se manifieste en todo aspecto de nuestra vida. Padre Dios, te agradecemos por estas enseñanzas, por entender el poder de tu reino, para sanar, para liberar, para plantar, para crecer, para desarrollar. Por eso reprendemos todo espíritu satánico de estancamiento, todo lo que cerraba las mentes, todo lo que nos cansaba, nos agotaba, nos quitaba cosas. En el nombre de Jesús, lo que enferma, sea quitado en este momento. Yo declaro ahora libertad sobre aquellos que estaban oprimidos por demonios y declaro la libertad del reino para sanarte, levantarte en el poder del Espíritu Santo y pregonar el poder y la gracia del reino de Dios. En el nombre de Jesús. Y todos decimos un fuerte amén, amén y amén.